¿Se acuerdan cómo se calcula ahí el valor de A? Por estática, ¿no es cierto? Sí, por estática. Y la condición es que existe el equilibrio, tanto de fuerzas verticales como el equilibrio por momento, ¿no? Para que tengamos equilibrio, la resultante de presiones o la resultante de las presiones que ejerce el suelo sobre la cimentación tiene que ser igual a la resultante de las cargas aplicadas, ¿no? Si esto es R sería igual, la resultante sería el área de este diagrama de esfuerzo, 1/2 del esfuerzo máximo por A, y esto sería por B, ¿no? A, y la profundidad de la cimentación es B. Toda esa superficie está comprimida. Bien, aquí resulta que el esfuerzo máximo es 2 veces A, y esto tiene que ser igual a P, ¿no? El equilibrio de fuerzas verticales. Y acá resulta que el esfuerzo máximo sería 2 veces P entre A por P. Aquí lo que nos interesa es definir cuánto vale A. Entonces, para que se logre el equilibrio de momentos, estas dos fuerzas tienen que ser colineales y de sentidos opuestos, ¿no? Si son colineales, y si decimos que esta distancia de aquí a acá es igual a L medios, la resultante de aquí a qué distancia estaría aplicada a tercios, ¿cierto? A tercios, ¿no? La distancia es a tercios. A tercios, ¿no? Entonces, aquí sale que A tercios es igual a L medios menos, ¿no? Esta distancia sería L medios menos C, ¿no? Entonces, de acá resulta que A es igual a 3 veces L medios menos E. Reemplazamos en esta expresión y tenemos el esfuerzo máximo, y eso tiene que ser menor o igual que el esfuerzo admisible, ¿cierto? La condición de la estática elemental. Resumiendo el asunto, hasta acá. Estas expresiones que nosotros conocemos ya de gusto y de harto y ya están en nuestro cerebro, digamos, ahí impregnadas, nadie lo va a borrar porque ya tanto diseño hemos hecho que ya sale ya por defecto, ¿no? Es como si tuviésemos por comer algo, ya hay que abrir la boca y punto, ¿no? Bien. Nacen de dos supuestos, ¿no es cierto? El primero es que la cimentación es, y el otro es que el suelo tiene un comportamiento. Entonces, por ejemplo, esto, si tenemos una cimentación importante apoyada sobre un suelo cohesivo, no es muy exacto, ¿no? ¿Sí o no? Los suelos cohesivos tienden a plastificarse, ¿no? ¿Sí? Tienden a plastificarse. También los suelos granulares también tienden a plastificarse, pero en menor medida, ¿no? Los suelos cohesivos sí tienen esa opción, digamos, un poco más rápida, ¿no? Y si estamos hablando que tiene un comportamiento elástico, todos los cálculos se deben hacer en condiciones de servicio, ¿no es cierto? Todas las cargas aquí involucradas tienen que estar en condiciones de servicio, sin incrementar, sin mayorar, ¿no es cierto? Eso significa que el dimensionamiento de la cimentación se hace bajo cargas de servicio, ¿no es cierto? Bajo cargas de servicio. Hay una distribución de presiones que tal vez algunos de ustedes lo conozcan y que también es aplicable a cimentaciones rígidas. Vamos a poner el caso de aquí, se llama distribución uniforme de presiones. Una distribución uniforme de presiones.
concéntrica con la resultante. A esto también se le llama el área reducida de ancho reducido, también algunos le llaman así, ¿no? Y aquí se acepta que el suelo llega a plastificarse, y si se llega a plastificar, digamos, ya es una condición última del suelo. Entonces aquí se tiene que trabajar con cargas ya no en condiciones de servicio, sino con cargas incrementadas, ¿no? Incrementadas. Y la resistencia del suelo, se calcula así, miren, se multiplica la capacidad última por un factor de resistencia. Entonces, aquí las cargas son en condiciones últimas, usando todas las combinaciones de carga que conocemos, ¿no? Que resulten de aplicación. Y la resistencia del suelo se calcula así, bueno, un factor de resistencia multiplicado por la capacidad última del suelo. Esta es la metodología que se usa en el diseño de estribos para puentes, ¿no? Igual, o sea, viéndolo longitudinalmente, aceptando una sola excentricidad, entonces por acá vamos a tener PU, ¿no? Aplicada con una excentricidad E, ¿no? Entonces se acepta que aquí en toda esta zona de acá el suelo llega a plastificarse, ¿no? Igual que la teoría de concreto armado, ¿no? La zona comprimida, el bloque rectangular de compresión, ¿no? Este es el esfuerzo último, porque está en condiciones últimas, y a esto le llamamos a veces D. Igual que en la distribución triangular, en esta condición de plastificación se tiene que cumplir que la resultante de las cargas, aplicadas debe ser igual a la resultante de presiones que ejerce el suelo sobre la cimentación. Entonces por acá está esa resultante, ¿no? Esa resultante sería el esfuerzo último. Si todo esto es L, estamos viéndolo así, y la profundidad es B, entonces esta resultante, vamos a ponerle por acá, RU, sería igual a ¿cuánto? Sería al esfuerzo por el área comprimida, ¿no? Sería el esfuerzo B por B. Entonces la idea es que esta resultante sea igual a la resultante de las cargas aplicadas, es decir, sigma U, B por B, tiene que ser igual a PU. Entonces acá sigma U, que es lo que nos interesa, es igual a PU entre B por B. De modo similar al caso anterior, para que se genere el equilibrio de momentos, tanto la resultante de las cargas aplicadas como la resultante que ejerce el suelo sobre la cimentación deben ser colineales y de sentidos opuestos, resultando acá que B sería igual a N medios, 2 veces N medios menos E. Ahí está, ¿no? La idea es que este esfuerzo último sea menor o igual que la resistencia reducida del suelo, ¿no? Así que, entonces, con este criterio también podríamos dimensionar la cimentación, ¿no? Entonces, en este último caso, lo que estamos aceptando es que la zapata es rígida y que el suelo llega a plastificarse, es decir, incursión en el rango inelástico. ¿Está bien? Incursión en el rango inelástico. Y que una porción del suelo se plastifica. ¿Ese modelo sería aplicable a los suelos cohesivos? Puede ser aplicable a los suelos cohesivos, ¿no? Puede ser aplicable a los suelos cohesivos. Lo malo es que no está, digamos, esa metodología no está incluida en nuestra norma de diseño, en la norma de 050 no está, ¿no? No está. Yo lo conozco porque, digamos, ya he tenido ciertos inconvenientes, ¿no? Es decir,
todos cometemos errores, pero no, yo he diseñado varios edificios y en uno de ellos simplemente lo que pasa es que me había equivocado calculando la cimentación. La cimentación era reducida, el que revisó el plano inteligentemente digo, no, la cimentación no pasa, verifica, entonces, ya lo habían construido el edificio. El problema era tremendo para mí, ya estaba inacabado, todos ya estaban muriendo la gente. Entonces, pero uno tiene sus herramientas, pues el edificio funciona, no se mueve, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? O sea, que bajo cargas de gravedad no pasa nada, feliz todo el mundo, ¿no? Yo sé eso, ¿no? Sé eso, ¿no? Yo tengo conocimiento de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo yo fundamento la estupidez que había cometido? Bueno, conocía esa teoría hace tiempo, ¿no? Por la cuestión esta del diseño en puentes, ¿no? Y los mexicanos lo tienen, digamos, ya dentro de sus normas de diseño, ¿no? Me puse a buscar con presenté mi memoria de cálculo y resultaba que el ancho estaba sobredimensionado. Y el otro pata, ¿qué va a hacer? Pues, ¿no? Simplemente no entendió, ¿no? Lo que yo había hecho. Así se hace, pues, ¿no? A veces, ¿no? Eso no es bueno, ¿no? Y no solamente hecho con eso, ¿no? Sino que hicimos el reforzamiento del Senati y es un edificio de esos típicos, bueno, de colegios, en una dirección albañilería confinada y en otra dirección pórticos, pero como se construía antes con vigas chatas. Es decir, en esta dirección, en la dirección larga, nada de rigidez, nada de rigidez. Hicimos el análisis sísmico, estático, dinámico y en la dirección larga el edificio desplazaba 60 centímetros formalmente. Y la institución, como tiene el ISO 9000 no sé cuánto, quería construir el tercer piso sí o sí debido a muerte porque necesitaban para laboratorio. ¿Cómo fundamentamos ese tercer piso? El edificio se ve tan fuerte y los cálculos nos dicen lo contrario. Hicimos un diseño por capacidad última del edificio. También hicimos una memoria de cálculo que ni yo lo entendía. Enviamos al revisor, veamos, pero total lo aprobó, no sé ni enviarlo, habrá visto dónde están estas cosas ahí, no de aprobar. Hay cosas que uno puede, pero esas no son las correctas, ¿no? Esas no son las correctas. Eso uno lo comete, pero así ya cuando está en situación de peligro, ¿no? Bien. Entonces, miren, estas suposiciones son las que básicamente se aplican a qué tipo de cimentaciones. Zapatas aisladas, combinadas y con el catado. Pero en cimentaciones continuas, ahí sí hay que saber diferenciar bien las cosas, ¿no? ¿Sí? No. Hay que diferenciar lo que son los suelos cohesivos de los suelos granulares, ¿está bien? Esa diferenciación es básicamente para tomar las precauciones del caso, ¿ya? Porque al final ambos tipos de suelo lo vamos a tratar de la misma manera, pero, insisto, es para poder nosotros interiorizar el asunto y saber que hay diferencia entre uno y otro tipo de suelo y que hay que tomar las precauciones del caso. Diseño y cimentación, y tengo que ser conservador, a eso es lo que quiero, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué tipo de cimentaciones continuas? Hay que ser break. 10 minutos. ¿Ah? 10 minutos. 10 minutos faltan. ¿Hacemos el break? ¿Sí? ¿Les parece? Bien, entonces les voy a invitar una gaseosa a cada uno de ustedes. Reduciendo esa complejidad a cosas un poco más pequeñas. Por ejemplo, primero vamos a ver qué es lo que pasa en aquellos suelos que, digamos, son suelos cohesivos o de alta compresibilidad. Suelos cohesivos. ¿Cómo vamos a tratar de calcular la distribución de presiones en aquellas cimentaciones que se desplantan en suelos cohesivos? ¿Para qué tipo de zapatos? Son lo que estamos llamando continuas o hiperestáticas, ¿no? ¿Sí? O sea,
Esto podría aplicarse, por ejemplo, a vigas de cimentación, ¿no? Losas de cimentación o emparrillados de cimentación, para ponerlo así, ¿no? En esos sistemas, las fuerzas internas en la cimentación son muy dependientes de la deformación del suelo. Y la idea es tratar de establecer una distribución de presiones. En cimentaciones continuas hay una marcada diferencia, digamos, entre una cimentación apoyada sobre un suelo cohesivo y un suelo granular, ¿no? En el caso para suelos cohesivos, cualquier distribución de presiones que manejemos tiene que satisfacer estas tres condiciones básicas. Es decir, debe haber equilibrio global, lo que se llama el equilibrio local, y la compatibilidad de deformaciones. El equilibrio global requiere que la resultante de las presiones que ejerce el suelo sobre la cimentación tiene que ser igual a la resultante de las cargas aplicadas. Eso es el equilibrio global, ¿no? El equilibrio tal, ¿no? Y el equilibrio local puede ver, por ejemplo, una condición en que las fuerzas internas, ¿no? o mejor dicho, que las fuerzas externas en esta porción son equilibradas por las fuerzas internas en la cimentación. ¿Ven? O también podría verlo así, por ejemplo, en el caso de esta distribución de presiones que se están planteando, ¿no? Aquí se está satisfaciendo lo que es el equilibrio global. La resultante de las presiones tendría que ser igual a la suma de Q1 más Q2 más Q3, ¿no? La resultante de las presiones es igual a la resultante de las cargas aplicadas. Bien, y si nosotros aceptamos, por ejemplo, en una primera etapa, haciendo un poco la superposición de efectos, que la cimentación está apoyada en las columnas, pues bajo esta distribución de presiones se van a calcular unas reacciones en estos apoyos, ¿no? En este apoyo de acá, en el apoyo de acá y en el apoyo de acá. Y esas reacciones, para que se genere el equilibrio local, tienen que ser igual a las cargas aplicadas, ¿no? ¿Está bien? A eso se llama el equilibrio local. Y en cuanto a la compatibilidad de deformaciones, bueno, la idea es que la deformación de la cimentación tiene que ser igual a la deformación del suelo. Mucho problema, ¿no? Bien. ¿Cómo resolver el caso de una cimentación continua apoyada sobre un suelo cohesivo de modo tal que satisfaga esas tres condiciones básicas? Eso lo podemos ver, como hace rato iba explicando, mediante estas figuras de acá, ¿no? Entonces lo que se hace, bueno, primero se asume una distribución de presiones. Aquí esta distribución es asumida, o sea, se asume, pero se asume de modo tal que satisfaga la primera condición, es decir, que existe el equilibrio, ¿no? La resultante de estas fuerzas tiene que ser igual a la resultante de las cargas aplicadas, ¿no? Para ello se asume que la cimentación está apoyada en las columnas. Para esa misma condición se calcula la deformación en la cimentación. Aquí está la deformación, ¿no? O más o menos debe ser, ¿no? Si es que aceptamos que en esta primera etapa la cimentación está apoyada en las columnas. Luego tiene que satisfacerse la siguiente condición, es decir, que debe existir el equilibrio local, ¿no? Entonces, que esta cimentación bajo esta distribución de presiones asumidas, ¿no? Y considerando que se encuentra apoyada en las columnas, bueno, aquí van a aparecer reacciones y estas reacciones tienen que ser igual a las cargas aplicadas. Como eso no se va a dar esa coincidencia, entonces hay que corregir, ¿no? Y se corrige acá. Aquí salió P1, aquí salió P2 y aquí salió P3 la reacción. Y luego se corrige, ¿no? Sería P1 menos Q1, P2 menos Q2 y P3 menos Q3. Bajo esta condición,
ya es para efectos de corregir el equilibrio local, se vuelve a calcular la deformación de la cimentación. Estas dos cosas se sobreponen y se tiene la deformación para estos dos estados de carga. Entonces ya con eso estamos logrando el equilibrio global y el equilibrio local. Y para ver la compatibilidad de formación, lo que tenemos que hacer es cargar la cimentación con la presión asumida, ¿no? Y con esta presión asumida se calcula la deformación de la cimentación, ¿no? ¿Cómo se calcula la deformación de la cimentación? Simplemente dice que se debe tomar en cuenta la no linealidad del suelo, ¿no? Y usando obviamente todas aquellas expresiones que probablemente nos han enseñado los cursos de mecánica de suelos, ¿no? Cómo calcular los puntos. Aquí está mostrado, ¿no es cierto? Esta es la deformación del suelo bajo este estado de cargas de acá, ¿no? Entonces, si sumamos esta deformación con esta deformación de acá, ¿no? Estas deben coincidir con la deformación de acá. Si no coinciden, lo que tengo que hacer es buscar otra distribución de presión hasta que se dé tanto lo que es el equilibrio global, local y la compatibilidad de deformación. Es decir, el proceso para calcular la distribución de presiones en esas cimentaciones es demasiado complicado. Obviamente, para hacer un cálculo un poco más riguroso, habría que modelar tanto el cimiento como el suelo. El suelo se puede modelar como un medio continuo, ¿no? ¿Está bien? O sea, hay que modelar estrato por estrato, ¿no? Y bajo esa condición tratar de encontrar una solución a este problema. ¿Está bien? Entonces lo que quiero que quede más o menos claro, entre comillas, es que tratar de encontrar una distribución de presiones para estos suelos cohesivos es literalmente complicado, difícil, ¿no es cierto? Para poder lograr satisfacer estas tres condiciones. Suelos cohesivos, problema al por mayor y menor. La siguiente, por favor. Bien, pero ¿qué pasa en suelos granulares? Estos sí tienen más o menos un comportamiento elástico lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Un comportamiento elástico lineal. Entonces, si tiene un comportamiento elástico lineal, al suelo se lo pueden representar como si fuese una cama de resortes, ¿cierto? Como una cama de resortes. Y la presión en cada punto se puede aceptar que es directamente proporcional al hundimiento. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Es directamente proporcional al hundimiento, ¿no? A mayor hundimiento, mayor esfuerzo, mayor reacción que ejerce el suelo sobre la cimentación. Entonces aquí el problema es un poco más sencillo, ¿no? Digamos, basados o ayudados con una herramienta matemática, representamos esto como una serie de resortes, cada uno de ellos, digamos, o resortes individuales, ¿no? ¿Sí? Aislados uno con respecto al otro. Podemos modelar la cimentación y obviamente las cargas que actúan sobre y a través de ese modelo podemos lograr esas tres condiciones que nos piden para toda cimentación continua: equilibrio global, equilibrio local y compatibilidad de formación, ¿cierto? O sea, se puede resolver el problema de modo matemático tal y cual a nosotros nos gusta, ¿cierto? Caso ese es el módulo de balasto, que ya hemos visto. Módulo de reacción también se llama, y es el hundimiento, ¿no?
Aquí se está mostrando una amiguita que tiene un ancho B, ¿no? Y que la carga está distribuida en toda su superficie, ¿no? Y los resortes también pues estarán dispuestos en toda la superficie de la viga de cimentación, ¿no? Esta expresión creo que todos debemos recordar, ¿no? ¿No? Para calcular vigas, las deformaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es que la segunda derivada creo que es, ¿no? De la flecha con respecto a X es igual a menos M entre E y, ¿no? ¿De acuerdo? La curvatura, ¿no? Permite calcular la curvatura. Que si derivamos dos veces o una vez, estamos obteniendo el cortante, ¿no? Y que si volvemos a derivar, tenemos la carga. Aquí está la carga, pues, ¿no? Aquí está, ¿no? EI es la derivada a la cuarta de Y sobre dx a la cuarta igual a U. La siguiente, por favor. Con respecto al módulo de balasto, insisto, estamos en el caso de cimentaciones continuas apoyadas sobre suelos que tienen comportamiento elástico y que más o menos estamos hablando de suelos granulares, ¿no? ¿Bien? Y que en ellos sí se puede aplicar estas ecuaciones de manera aproximada, ¿no? El módulo de balasto, dice, se suele determinar mediante una prueba de placa, ¿no? En algunos casos una placa cuadrada o una placa circular, ¿no? Que se ubica a nivel del suelo, ¿no? A la profundidad, digamos, a la que queremos averiguar, pues, la deformabilidad o rigidez del suelo, ¿cierto? Entonces, esa placa se va cargando, ¿no? Para cada carga se mide el hundimiento, ¿no? Y se mide el esfuerzo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, en vez de un diagrama esfuerzo-deformación, tenemos un diagrama esfuerzo hundimiento, ¿no? Deformación unitaria, ¿no? Hundimiento. Y en ese diagrama determinamos la rigidez, en este caso sería del suelo, ¿no es cierto? Del suelo, ¿no? En el diagrama esfuerzo de formación unitaria determinamos la rigidez del material, ¿no? En este caso estamos básicamente hablando de eso. Bien, entonces dice, se somete a carga una placa cuadrada de un pie de lado, en este caso una placa cuadrada, colocada sobre el estrato de suelo en estudio, y se determina la relación esfuerzo-deformación, que resulta generalmente no lineal. Aquí está el no lineal, es decir, hasta los suelos granulares tienen un marcado comportamiento no lineal, que se ve acrecentado en esos suelos que son cohesivos, ¿no? ¿Y cómo determinamos el módulo de balasto? Dice, para el nivel medio de presiones a las que se provee va a estar sujeta a la cimentación, se determina una rigidez secante, la cual se toma como módulo de reacción unitario. Es decir, el que hace el estudio de suelos, en base a su experiencia, en base a la información, determina una presión promedio a la que va a estar sometida la cimentación. Con este valor traza aquí una recta, corta a la curva esfuerzo-deformación. Y luego desde aquí trazamos una recta secante que corte a este punto. Medimos la pendiente y tenemos el módulo de balasto, ¿cierto? El módulo. Esos ensayos no lo hace ningún, bueno, aquí en la localidad no sé si habrá, digamos, algún especialista en suelos que haga ese ensayo, ¿no? En Trujillo no lo hacen, ¿no? Lo que hacen, y me parece de manera un poco acertada, es que para determinar el módulo de balasto, lo que hacen es dividir la capacidad admisible entre el asentamiento, ¿no? O el hundimiento, ¿no? ¿Sí? Sí, así lo están haciendo, ¿no? Pero eso literalmente es erróneo, ¿no? No es tanto así, porque ese asentamiento que ellos manejan es el asentamiento para el cual están calculando la
capacidad portante, ¿no? Pero la deformación que vamos a tener no va a ser esa, pues va a ser diferente, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, me acuerdo el nombre de este señor, que de una manera muy elegante ha correlacionado el módulo de balasto con la capacidad admisible del suelo. Y dice que el módulo de balasto más o menos está entre punto 10 a punto 12 de la capacidad admisible del suelo, ¿no? Entiéndase aquí que la capacidad admisible depende de varios factores y uno de ellos es las dimensiones de la zapata. Es decir, que si el pata me dice, mira, en el estudio de suelos tienes una capacidad admisible de 1 kilo centímetro cuadrado, pero él dice, considerando una zapata cuadrada de 3 metros por 3 metros, ¿sí o no? Es decir, que si mi zapata me sale de 3 metros por 3 metros, la capacidad es de 1 kilo. Pero si me sale diferente de 3 metros por 3 metros, ¿qué tengo que hacer? ¿Será 1? No, tengo que volver a verificar la capacidad portante de él. Y eso no hacemos, ¿no? ¿Sí o no? ¿O hacen ustedes eso? ¿Hacen? No, pues o sea, lo que hacemos es, tomamos este valor, ¿no? Ahí, disculpen, centímetros cuadrados, ¿no? Tomamos ese valor como que es válido para cualquier dimensión en planta, así es, ¿no? Si me dice que es de 3 por 3, este valor es para una zapata de 3 por 3. Si me salió en mi cálculo una zapata de 1,20 por 1,20, ya la capacidad de carga no es, usted tiene que volver a calcular. Entonces, con ese valor, o sea, esto de acá sería aplicable aquí, a una zapata que tiene de 3 por 3. Y si mi zapata me salió de diferentes dimensiones, tengo que volver a recalcular este valor, y ese valor es el que tiene que entrar acá, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces esto ya está en función de las dimensiones finales de la cimentación, ¿no? De punto 10 a punto 12. Y es un valor que funciona muy bien, bien. Ese valor obtenido, digamos, a través de este ensayo de esta placa, luego se tiene que corregir, ¿no? Si se trata de un suelo granular y si se trata de un suelo cohesivo. Miren, hace rato decíamos que este suelo no tiene un comportamiento elástico, pero a pesar de ello, los diseños han confirmado que para efectos de hacer los cálculos de la cimentación se puede aceptar que tiene un comportamiento elástico, ¿no? Pero eso no es tan cierto. Bien, entonces, para corregir, ¿no?, ese módulo de balasto obtenido para una placa de 30 por 30, para una cimentación con un ancho B, ¿no?, un ancho B, se tiene que usar esta expresión si es que el suelo es igual. Para pasar de este valor, ¿no?, módulo de balasto para placa de 30 por 30 a una cimentación que tiene un ancho B, se tiene que corregir mediante esta expresión si es que se trata de un suelo granular, ¿no? Entonces aquí lo que se está haciendo es una primera corrección de una plaquita de 30 por 30, se está llevando a una cimentación que tiene un ancho, pero la cimentación no solo tiene un ancho B, sino también además tiene una longitud. Entonces luego hay que hacer una corrección nuevamente para una cimentación rectangular. La primera corrección se hace para pasarlo a una cimentación cuadrada con un ancho igual a B. La segunda corrección que vamos a hacer a continuación es para llevarlo allá a una cimentación de planta rectangular. Pasa por favor. Esta, digamos aquí, esto es traído de un libro también de origen mexicano. Ustedes pueden ver aquí diferentes tipos de suelo y aquí están indicados su rigidez y su módulo de balasto en un rango de valores, ¿no? Por ejemplo, para un suelo, una grava fina con arena, una grava fina con arena fina, y el módulo de balasto puede estar entre 12 a 24 kilogramos centímetros cúbicos. Si tenemos un suelo cohesivo, por ejemplo, una arcilla blanda, una capacidad última entre .25 a .50,
el módulo de balastro es de 0,65 a 1,30, ¿no? En el caso de suelos granulares que estén sumergidos, estos valores de acá se deben multiplicar por 0,60. En el caso de suelos cohesivos que también estén sumergidos, estos valores se deben multiplicar por 0,25. Esas son las recomendaciones de este autor, ¿no? Y que funcionan a la maravilla. Por favor, la siguiente. No está acá bueno, luego vemos la siguiente corrección que se tiene que hacer al módulo de balastro, ¿ya? Bien, sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Primero estamos viendo qué es lo que pasa en un suelo cohesivo, el análisis para determinar la distribución de presiones es complicado, ¿no? Luego estamos entrando a suelos granulares, que son los que más o menos tienen un comportamiento elástico, ¿cierto? En los cuales estamos aceptando que la presión en cada uno de esos puntos es directamente proporcional al hundimiento. Y la constante de proporcionalidad se llama el módulo de balastro. ¿Y qué lo estamos determinando en un ensayo de una plaquita de 30 por 30? Bien, aquí se está trabajando con esa ecuación diferencial, se está reemplazando el valor de Q como la diferencia entre la carga aplicada menos la reacción del suelo, ¿no? Y luego se llega a establecer una solución a esa ecuación diferencial en términos de este parámetro lambda, y aquí tenemos lambda E. Creo que esto de acá como que no nos debe interesar mucho, ¿no es cierto? Porque son cosas que ya nos hemos olvidado. Lo que quiero hacer es tratar de trabajar con este parámetro, que es la solución a esta ecuación diferencial, ¿no? Me pregunta, ¿ese parámetro no se utiliza para ver si las losas de cimentación son rígidas o flexibles? A eso vamos a llegar ahorita, ¿no? En función de este parámetro, ¿no? O sea, la diferencia entre una cimentación rígida o flexible, como el ingeniero nos está tratando de explicar, está básicamente en lo siguiente. En una cimentación flexible, los hundimientos serán mayores en los puntos donde están aplicadas las cargas, ¿no? ¿Sí? Y serán menores estos puntos de acá, ¿no? Y en una cimentación rígida, ¿qué es lo que debe pasar? ¿Sí? Como la cimentación es tan rígida, obliga que todos los resortes se deformen verticalmente y si hay carga excéntrica roten, ¿no? Es decir, que todos los resortes tengan una deformación que guarden una relación lineal, ¿cierto? Una relación lineal. Y si guardan una relación lineal, la distribución de presiones se puede reemplazar como una distribución lineal, pues, ¿no? O sea, con esas expresiones que nosotros conocemos, el esfuerzo 1, el esfuerzo 2, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, a eso queremos llegar. Miren. En este caso, ustedes tienen una cimentación, ¿no?, continua, digamos que está sometida por una serie de cargas de igual intensidad y digamos, ubicadas a la misma separación, ¿no? La separación es constante, ¿no? Es una cimentación infinita, si quieren ponerlo así. Entonces, todas las cargas son de igual intensidad y están espaciadas de manera uniforme. Bien. Y luego el suelo se está representando aquí como una serie de resortes. Una serie de resortes. La constante de cada uno de estos resortes se puede calcular, ¿no? Se multiplica el módulo de balastro por el área tributaria de cada resorte, ¿no? Si esta es la separación entre resortes, ¿no?, vamos a llamarle una separación S, ¿no?, que es por ahora constante. Entonces el área tributaria de cada resorte, asumiendo que esto tiene un ancho B, ¿de cuánto sería?
ds por b, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la constante de cada resorte, se obtiene multiplicando el módulo de balasto corregido para este ancho B, ¿no?, por el área tributaria de cada uno de esos resortes. Esto de acá está en kilogramos centímetros cúbicos y esto de acá está en centímetros cuadrados. Como verán, nos queda en kilogramos sobre centímetros, que son las unidades de los resortes lineales, ¿no? Entonces, tenemos esta viguita con esas condiciones, ¿no? Y para esas condiciones, ¿no?, esta es la solución a la ecuación diferencial. Esta de acá. La siguiente, por favor. Entonces aquí lo que se está haciendo es lo siguiente, miren. En el eje horizontal se está graficando lambda sub L y en el eje vertical la presión. Retrocede, por favor. Retrocede. Y la reacción se está calculando justo por debajo o justo en el punto de aplicación de la carga. Aquí se está calculando la reacción del suelo, o sea, aquí, ¿no?, que le puedo llamar RA, y la otra reacción que vamos a calcular es RB, que está entre las cargas, ¿no?, entre las cargas. Pasa, por favor. Entonces aquí tenemos la presión en A y la presión en B, ¿no?, que es la presión calculada entre los puntos o entre las cargas. Bien, si ustedes miran acá, cuando lambda sub L es mayor o igual que L medios, o pi medios, disculpen, ¿no? Lambda sub L es el parámetro que hemos visto anteriormente. Cuando es mayor que esto, bueno, la presión en A es diferente que la presión en B. Son diferentes, ¿no? ¿Dónde es mayor la presión? En A, porque ahí está aplicada la carga. Y en B la presión va a ser menor, ¿no?, tal y cual se está apareciendo aquí. Pero si lambda sub L es menor que pi medios, ¿qué es lo que pasa? Que la presión en A y la presión en B son iguales. De aquí hasta acá, ¿qué tenemos? Una cimentación que es flexible, ¿cierto? Y de aquí hacia la izquierda tenemos una cimentación que es, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Por qué digo que es rígida? Porque la presión en ambos puntos son iguales. La cimentación está hundiéndose toda de manera conjunta. Entonces, este parámetro, lambda sub L, me permite diferenciar cuándo es una cimentación rígida y cuándo es una cimentación flexible. Entonces, y cuando tenemos una cimentación que es rígida, la distribución de presiones se puede asumir como si tuviese una variación lineal y se puede calcular así, ¿no?, la distribución de esfuerzo: P entre A más menos 6 veces P por E entre B por L al cuadrado. Así se puede calcular la distribución de presiones. ¿En dónde? En una cimentación continua y que además sea rígida, ¿cierto? Es decir, voy a poner aquí la imagen para poder entendernos con esto, ¿no? Si tengo aquí una viga de cimentación que, digamos, me permite justo cimentar 3 columnitas, ¿no? Aquí tengo la carga, por acá momento, P sub 2, el momento M2, P sub 3 y el momento M3, ¿no? Bien, y según este parámetro estoy encontrando que esa cimentación es rígida. Entonces, ¿cómo va a ser la distribución de presiones? Tal vez pueda ser así, ¿no? Va a tener una distribución lineal de presión. Y esa distribución lineal de presiones se puede calcular
según los conocimientos que tenemos del curso de resistencia de material. ¿Funciona? Entonces ahí la distribución de presiones se puede calcular de ese modo, ¿no? Habría que calcular el punto de aplicación de la resultante, habría que calcular la excentricidad, ¿no? Y en función de ello hacer los cálculos del caso, ¿no? Y en el caso de la cimentación flexible, la distribución de presiones merece un análisis más refinado, ¿no? Ahí tenemos el caso de la... Entonces será tal vez mayor por acá y así. Ya no obedece a esa distribución lineal. Así sería, ¿no? En una cimentación flexible y en una cimentación rígida. Y bueno, ¿cuál es mi idea? En realidad mi idea es que ustedes sepan, pueden decir, oye, mira, voy a enfrentar el diseño, ¿una cimentación rígida o flexible? Si es rígida, ¿sí o no? Agarro y hago eso acá. Pero si es flexible, hablar. Aquí tengo que hacer uso de esa teoría de vigas apoyadas sobre bases elásticas, ¿no es cierto? ¿Sí? Etenji, ¿no? ¿Han escuchado de Tenji, no? M de Tenji, me enseñó en la uni, el ingeniero capaz lo tuvo el profesor ingeniero, no le enseñó, pero llegó a ser profesor en alemán, ¿no? Llegó a ser profesor en la uni. Vigas sobre fundaciones elásticas, o fundaciones elásticas, todo lo que se llama. Y ya bueno, no tenemos el nivel de conocimiento de Tenji, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es hacer uso de un software que me permita hacer el diseño. Lo que sí estaría pésimo es que tenga una cimentación flexible y hacerte una distribución lineal de presión. Eso sí sería una aberración, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? A eso va, o sea, la explicación esta, a ello va, para que podamos definir cuál es la mejor metodología que debemos emplear para afrontar el diseño de una cimentación continua. Aquí, esto se puede hacer manualmente, aquí con la ayuda de un programa. ¿Está bien? A eso. Bien. Pero, en todo caso, ¿cuándo puedo yo definir que una cimentación es rígida en función de este parámetro? Y yo les voy a alcanzar algunos datos que lo tengo aquí en una ayuda de memorias. Hay personas que tienen memorias privilegiadas, yo soy medio rico con respecto a esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener una cimentación rígida? Si copian, dice si la semisuma de la longitud de dos vanos consecutivos, ¿no? Dos vanos consecutivos. Si la semisuma de dos vanos consecutivos, o sea, la semisuma lo podemos representar mediante eso, ¿no? L es U N. L es 1 más L es 2 entre 2. Bien, si esa longitud media es menor o igual que 1.75, raíz a la cuarta de EI K por B, K sub S vamos a colocar K sub S por B. Bien, y en el caso de los volarizos, si la longitud del volarizo es menor o igual que 0.88, raíz a la cuarta de 4 veces EI entre K sub S por. Entiéndase que aquí el valor de K sub S es el valor corregido, no es el valor de la placa, ¿no? Porque, digamos, primero obtenemos para la placa cuadrada y luego eso se corrige para una cimentación con un ancho B. Ese es el valor de K sub S que tenemos que integrar.
y un gran profesor mío me decía lo siguiente: César, todo esto de acá es, no voy a usar el término que me decía, ¿no? ¿Sí? Pero todo esto de acá es una mentira, ¿no? ¿Sí? Ya me entienden algunos lo que quiero decir, ¿no? Todo es una mentira, ¿no? ¿Sí? O sea, el suelo es un material de origen natural, es decir, a nadie se nos puede ocurrir que este valor es un valor certero, ¿no? Confiable. Tenemos que tomarlo por ti. Pero me decía y felizmente decía, oye, asume cualquier valor de esto y vas a tener un valor que te sirve de algo. ¿Por qué? Porque esto está afectado por la raíz, es decir, no interviene de manera fundamental sobre el proceso. Entonces, en este valor, felizmente nos podemos equivocar. No va a influir directamente en el resultado. ¿Cierto? Bien. E es el módulo de elasticidad de la cimentación, el módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Tienen, pónganle aquí eso. Bueno, no le pongo concreto porque capaz la C se confunda con cimentación, ¿no? El módulo de elasticidad del concreto, y es el momento de inercia de la cimentación. B es el ancho de la viga. Si tengo una cimentación de sección rectangular, el momento de inercia tiene que calcularse con respecto al eje X, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces ahí está B. Ve, aquí hay que ponerlo así, aquí está así en este modo, ¿ya? El ancho de la cimentación, el módulo de elasticidad del material del cual está hecha la cimentación, y a su vez es el módulo de balasto corregido, ¿no? Entonces, con ese parámetro podemos muy fácilmente diferenciar si tenemos que diseñar una cimentación rígida o una cimentación flexible, ¿no? A esto se le llama la longitud elástica, no sé si ustedes ven, ¿no? Listo, entonces, insistiendo nuevamente sobre la misma cosa, ¿no? En lo que son cimentaciones continuas, hay que tener cuidado en lo siguiente. Hay dos grandes cosas: lo que serían cimentaciones sobre suelos cohesivos y sobre suelos granulares, ¿cierto? Hay una diferencia apreciable, ¿no? Que la condición de los suelos cohesivos es, digamos, difícil de hacer el proceso del cálculo para estimar la distribución de presión, ¿no? En suelos granulares se puede simplificar aceptando un comportamiento elástico lineal. Al final, ambos suelos, tanto el suelo cohesivo como el suelo granular, se pueden aceptar así, ya en base a la experiencia que se tiene, que tienen un comportamiento elástico. ¿Está bien? Se acepta así, ¿no? En esos casos, si tienen un comportamiento elástico, se representa la cimentación apoyada sobre una cama de resortes y tenemos todo esto de acá, ¿no? Y lo otro que hay que tener cuidado es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo establecer la distribución de presiones? Si tengo una cimentación rígida o una cimentación flexible, para poder saber qué procedimiento de cálculo voy a seguir, ¿cierto? A ver, ¿qué hay otra cosa? ¿Cierto? Bien. No sé si necesitamos hacer un recuerdo de lo que son las zapatas aisladas. ¿Se acuerdan? O sea, la idea es que algunos ya, digamos, son muy tigres en el asunto y como decía, capaz ya están aburridos acá, y otros tal vez están aún pues recuperando la información que tenían, ¿no?, en su cerebro. ¿Hay necesidad de revisar lo que es el diseño de zapatas aisladas? Por favor, levanten la mano aquellos que crean conveniente, ¿sí? A ver, ¿hay necesidad? Bien, ¿qué más? No, con confianza, porque al final la cosa es sí necesitamos revisar algunas cosas, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Qué tal si lo hacemos con un diseño, ¿no? Primero, hagamos un diseño manual, así al bueno, y luego vamos a hacer un diseño de una zapata aislada apoyándonos en el programa que les he alcanzado. ¿Está bien? No sé si ya lograron instalar el programa. ¿Sí? ¿Todavía? Ya, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Qué hora es? ¿Ah? 11:15. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta la 1, ¿no? A la 1. A la 1. ¿Qué hora pasa? ¿Pasaste esto? ¿Sí? Ya. No, espérate. Un ejemplo que solamente involucra cargas de gravedad, ¿no? Dice que se tiene una columna de 30 centímetros por 60 centímetros que soporta un techo en voladizo. Las fuerzas en la base de la columna son carga muerta 100 toneladas. El momento inducido por la carga muerta es alto, 25 toneladas metro, es momentazo. Y el sismo, ¿no? Aquellos que no se dicen, es una exageración en ese momento. Y la carga viva 75 toneladas, y el momento inducido también por la carga viva es una densidad 20 toneladas metro, es mucho, ¿no? Bueno, y dice que el estudio de mecánica del suelo indica que el estrato de apoyo se encuentra a 1,50 m a partir del nivel del terreno y que la presión admisible es de 2.5 kilogramos centímetros cuadrados. Ahí hay un error en las unidades. Dice, se pide diseñar y tallar la cimentación. Lo podemos hacer con un pequeño taller, es decir, en esta horita formamos grupitos y lo vamos haciendo, ¿les parece? ¿Sí? ¿Sí? ¿Les parece? Yo los voy apoyando en lo que pueda, ¿no? ¿Ya? Y tal vez abrimos Bien, a ver. Etapas, ¿no? Para ordenar el asunto, la memoria de cálculo. ¿Cuál es la primera etapa en el diseño de toda cimentación? Ya las fuerzas están calculadas, ¿no? La segunda etapa sería, lo vamos a poner aquí como primera, es el dimensionamiento en plano. Dimensionamiento en plano. Dimensionamiento en plano. Dimensionamiento en plano. Acuérdense, aquí se hace, digamos, considerando cargas en condiciones de servicio. ¿Sí? Aquí el truco es el siguiente, ¿no? Y lo decía hace rato, o sea, la idea es que la resultante de las cargas aplicadas coincida con el centro de las zapatas, ¿no? Bien, ¿podemos hacer eso? Si es que usamos una zapata excéntrica, es decir, con la columna ubicada desfasada con respecto al centroide de la zapata, se puede hacer ello, ¿no? Ya puedo tener así, miren, una primera solución que se me ocurre es una zapata concéntrica, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Aquí tenemos 60 centímetros y por acá 30 centímetros. Aquí vamos a tener así P y N. P y N. Aquí P sería la suma de la carga muerta más la carga viva, es decir, estamos hablando de 175 toneladas. Y M sería la suma, pues, de la carga muerta más, por el momento, ¿no? 45, que es un momentazo, ¿no? Toneladas. No, 45 toneladas. Un momento altísimo, ¿no? Esa podría ser una primera, un primer planteamiento del asunto, ¿no? Dada los sentidos de las fuerzas,
aquí probablemente conviene dimensionar la zapata de modo tal que ésta sea rígida y aceptando una distribución lineal de presiones. Aquí, como sólido rígido, esto se hunde y luego rota en sentido antihorario, presionando más este lado y tratando de levantar este lado de acá, ¿no? Aquí la presión va a ser máxima y aquí la presión va a ser mínima. Entonces, con este criterio, la presión máxima debe ser menor o igual que la presión admisible, ¿cierto? Ese es un primer planteamiento. Esto sería para mi primer planteamiento la longitud de la zapata y esto vendría a ser el ancho de la zapata, ¿no? Un segundo planteamiento, ¿no? que se me ocurre, que no sé si lo logran entender, es colocar la columna acá, ¿no? ¿Está bien? Desfasada con respecto al centroide, a una distancia igual a la excentricidad, ¿no? Y ¿cuál es la ventaja de esa distribución desfasada? Que aquí está P y aquí está M, ¿no? Que la distribución de presiones va a ser uniforme. Bien, entonces aquí el esfuerzo va a ser P entre, si esto es L y esto es B, el esfuerzo será P entre L y esto tiene que ser menor o igual que la presión. Entonces, cualquiera de esas dos soluciones se puede manejar. Esta de acá, por ejemplo, digamos, sería una solución aconsejable cuando la carga muerta es predominante, ¿sí?, sobre la carga viva, ¿sí? Solamente en esa condición, ¿verdad? Hay más carga muerta que carga viva, o la carga viva pues es insignificante con respecto a la carga muerta, ¿no? ¿Está bien? Pero por ahora, cualquiera de esos dos planteamientos. La intención de esta, ¿cuál es? Simplemente hacer pues que la resultante de las cargas coincida en el centro. ¿Ustedes se acuerdan cómo pasamos esta fuerza acá? Se pasa manteniendo su sentido, dirección y magnitud, más el momento que genere esa fuerza con respecto a este punto, ¿no? Pasa así, con este sentido y este momento se cancela y solamente nos queda en el centro la carga vertical, ¿no? La intención ahí es hacer que la resultante de las cargas coincida con el centro. Bien, entonces, cualquiera de esas dos soluciones, armemos, les parece, grupitos, y que esto sería un poco el tema de la calificación del curso, no sé. ¿Tienen calculadora todos? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no sé, ¿de cuántos creen que sería conveniente? ¿Cuatro? Cuatro, ¿no? ¿Sí? Para que nos apoyemos. A ver, formemos grupitos de cuatro y démosle solución a esto. En el ejemplo no dice para el visible, tienes que afectarle por en el archivo de programa. A ver, ejecútalo ahorita también. 1.20. Mira, podemos espera, te presto pésame el mouse, por favor. No, lo tiene que
45.